Principales medios de comunicación en el Uruguay. Todos hablan de violencia de género y discriminación por religión. Pero la realidad suele ser más compleja y los fenómenos son dados por múltiples causas. Hemos realizado un reporte periodístico sustentado en documentos y no relatos o suposiciones, y encontramos una situación mucho más profunda, una persecución política en Facultad de Humanidades a 6 estudiantes que los medios les adjudican el grave mote de violencia de género, pero en realidad involucra al lobby sionista, una interna gremial y violencia institucional de la facultad hacia una agrupación. El 21 de mayo de 2026, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación resolvió sancionar a 6 estudiantes de la agrupación 21 de junio tras un sumario iniciado en julio de 2024. El actual decano de la Facultad de Humanidades, Nicolás Dufú, sostuvo que la medida respondió a hechos muy graves y vergonzantes constatados durante la investigación. En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, Dufo afirmó que las sanciones se adoptaron luego de detectar un sistemático conjunto de conductas ocurridas durante varios años, que incluyeron violencia física, verbal, hostigamiento y persecución contra una veintena de estudiantes, en su mayoría mujeres. También señaló situaciones de intimidación hacia funcionarios de portería y vigilancia. El decano rechazó las acusaciones de persecución política formuladas por algunos de los estudiantes sancionados y sostuvo que no se lo sumaría ni sanciona por pertenecer a una organización estudiantil, sino por inconductas. Sin embargo, existe una diferencia política y discursiva evidente entre el encuadre que dieron Pablo Martínez y Rodrigo Arín durante 2023-2024 y el que ahora impulsa Nicolás Dufo. Las declaraciones públicas del entonces decano y del ex rector estuvieron centradas fundamentalmente en denuncias de antisemitismo, hostigamiento político y acoso vinculados al conflicto en Palestina y el caso Spectorowski. Y situaciones de confrontación que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente. En la Universidad República eso tiene alguna expresión puntual, pero no hay una situación generalizada de incremento de estos casos en la Universidad República. Lo que tenemos sí es una situación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, cuyas autoridades, el decano en particular, han encarado con mucha decisión desde el primer momento, en donde hay circunstancias que entendemos que son acoso, que han ameritado procesos sumariales, un sumario y una investigación. ¿Qué pasa con los alumnos ahora? Bueno, ahí hay una investigación administrativa y un sumario abierto. Tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente. Dufo, en cambio, desplaza el eje hacia un relato centrado en violencia de género, violencia física y psicológica y hostigamiento contra mujeres, modificando sustancialmente la presentación pública del conflicto. Ahora el causal del supuesto antisemitismo desaparece y se reemplaza por discriminación por religión. ¿Cuál es el interés detrás de esto? Esta maniobra está bien estudiada, el Character Assassination, asesinato de carácter. Es una práctica orientada a destruir la legitimidad pública de una persona, organización o movimiento mediante campaña de estigmatización moral, mediática o política. Su objetivo no es debatir posiciones de fondo, sino asociar al adversario con imágenes de violencia, irracionalidad, extremismo o inmoralidad para aislarlo socialmente y volver ilegítima cualquier intervención suya en el debate público. Muchas veces opera a través de simplificaciones, descontextualizaciones o asociaciones emocionales que sustituyen la discusión pública concreta por una condena moral. Es un mecanismo frecuente en disputas ideológicas e institucionales porque permite desviar la atención desde las relaciones de poder o los hechos denunciados hacia la supuesta naturaleza del sujeto que critica. Además, se puede reconocer una práctica de purple washing, una operación política e ideológica mediante la cual gobiernos, instituciones o corporaciones utilizan discursos vinculados a los derechos de las mujeres y la igualdad de género para construir legitimidad, encubrir prácticas represivas o reformar intereses de dominación. No se trata de una defensa consecuente de la emancipación de la mujer, sino de una utilización instrumental de esas reivindicaciones como mecanismo de propaganda. En el caso de Israel, ambos mecanismos aparecen de manera recurrente frente a denuncias sobre colonialismo, apartheid, ocupación y genocidio contra el pueblo palestino. El sionismo desplaza la discusión hacia una narrativa donde Israel aparece como un Estado moderno y defensor de los derechos de las mujeres frente a un mundo musulmán presentado como inherentemente misógino o atrasado.
A la vez, quienes cuestionan las políticas israelíes suelen ser asociados al extremismo, al antisemitismo o a la defensa de valores antidemocráticos, buscando delegitimar políticamente la solidaridad con Palestina y reemplazar el análisis material del conflicto por una operación de demonización cultural y moral. Pero la realidad no es relativa. Los hechos pueden contrastarse y la cronología muestra algo diferente a lo presentado por el decano Nicolás Dufour. El primer proceso administrativo, la primera etapa de esta persecución política, tiene origen el 10 de noviembre de 2023, tan solo 4 días antes de la conferencia titulada No es guerra, es genocidio, organizada por la 21 de junio contra el genocidio en Palestina, donde llevaron a hablar a la embajadora de Palestina en Uruguay, representantes de la FEU y la Coordinación por Palestina. Dicha actividad se realizó en medio de una campaña de hostigamiento y sabotaje, donde se arrancaba sistemáticamente, todos los días, la cartelería que convocaba. La agrupación en forma de denuncia colocó junto al afiche el mensaje sionista Te estamos mirando, utilizando el anclaje visual del afiche donde se mostraba un niño herido en los brazos del padre, mirando a los sionistas. El decano de entonces, Pablo Martínez, realiza una investigación de urgencia por iniciativa propia respecto al cartel antes mencionado. ¿Es casualidad que la investigación comenzara pocos días antes de una conferencia contra el genocidio en Palestina? Para darle sustento a esta investigación administrativa, aparece una denuncia realizada por una estudiante sionista un día antes, el 9 de noviembre de 2023, representada por un abogado que fue líder de la Juventud Sionista del Uruguay entre 2016 y 2020, Federico Slepian. Puede leerse en la denuncia la síntesis como violencia desde una perspectiva de género, pero inmediatamente en el párrafo siguiente la descripción de la situación no coincide con dicho carácter, sino que refiere a sus creencias religiosas y además la misma denunciante indica que todo esto se da en el marco de las elecciones universitarias. Luego, en el relato de los hechos, no se habla en ningún momento de violencia de género, sino que confiesa haber sido descubierta arrancando la cartelería que convocaba a la actividad contra el genocidio de Palestina. La investigación de urgencia que en noviembre tenía como motivo el cartel supuestamente amenazante para la colectividad judía, según consta textualmente en la resolución que dispuso la investigación, desencadenó el primer sumario contra el estudiante Nicolás Bonilla y la aplicación de una medida cautelar con prohibición de ingreso a la facultad durante 6 meses, plazo que posteriormente terminaría extendiéndose a casi 2 años. Ese sumario fue votado en el último consejo del año, lo que permitió que la decisión pasara con escala repercusión y evitara manifestaciones inmediatas de rechazo. Entre noviembre y diciembre, además, desapareció de los fundamentos la referencia a una supuesta intimidación contra la colectividad judía, produciéndose un primer desplazamiento del eje de la acusación hacia una noción más abstracta de violencia. Esta investigación, que suponía ser de urgencia, quedó poco urgente hasta el 4 de mayo de 2024, cuando la agrupación 21 de junio denuncia públicamente la contratación de un docente, abiertamente sionista, para dictar un curso como grado 5 sobre laicidad. Veamos algunas de las despreciables declaraciones de dicho docente que motivaron a los estudiantes a repudiar su llegada a su casa de estudios. Es decir, el control va a ser un control total. Y vuelvo a la fórmula que le decía antes. ¿Qué es lo que va a pasar? La fórmula va a ser, señores, si quieren transformar Gaza en Valparaíso o en Punta del Este, bienvenidos, con la colaboración de todos. Si quieren volver a lo de antes, no van a haber 30.000 muertes, van a haber 50, 100.000, lo que sea. Es decir, ustedes son agentes de ustedes mismos. O sea, ese asunto de ver a los palestinos como que no son agentes, son como que derivan y son los pobres son los pobres que de alguna forma u otra tienen que responder, en fin. No. Son agentes, pueden elegir. Este ataque de Israel entiendo que se trata de poner cierta precisión tecnológica, pero la consecuencia es de miles de inocentes muertos, ¿no? Por supuesto. Nadie puede negar de que murieron muchísimos niños también, ¿no? Es lo que se dice, mire, muertos son terribles, todo eso es terrible, pero una cuestión es cuando uno va intencionalmente a matar niños y otra es cuando es el daño colateral. Moralmente es diferente.
por la ordenanza que lo querían contratar, requiere idoneidad moral. Requiere que el cuerpo del Consejo de la Facultad unánimemente diga que este señor o esta persona tiene sobradamente esas capacidades, y creemos que no las tiene. Porque ya te digo, nosotros consideramos que esta persona que participó en instancias de alto nivel del Estado de Israel, en negociaciones importantes que tienen que ver con la política internacional, no ha estado allí por su capacidad académica, sino por el vínculo orgánico que tiene con el Estado de Israel. Entonces nosotros consideramos que, en tanto funcionario del Estado de Israel y propagandista del sionismo, que aparte él lo ha dicho, y nosotros creemos que hoy por hoy el sionismo se ha demostrado como una ideología criminal, asesina, que está llevando a cabo una de las peores masacres en la historia contemporánea. Nuestro centro de estudiantes históricamente se manifiesta a favor del pueblo palestino, en contra de la ocupación y en contra del imperialismo. Frente a la denuncia pública de la 21 de junio, el 8 de mayo el Consejo de la Facultad posterga su contratación y esto genera un revuelo público a nivel nacional. El lobby sionista apunta todos sus misiles contra los estudiantes de la 21 de junio, con una exhaustiva cobertura televisiva, demonizándolos como antisemitas y perseguidores. Bueno, vamos a escuchar las explicaciones que se dan, y bueno, a partir de allí veremos qué acciones se pueden tomar. Pueden resultar satisfactorias las explicaciones. De aquí a la comparecencia puede haber... Por el momento es una suspensión o postergación de la decisión, ¿no? Eso es lo que se dice desde la facultad, al menos. Sí, se levantó el curso. Pero se levantó el curso para que este docente no participara, ¿no? Y después veremos qué paso seguir. Es realmente muy grave, porque ser sionista es defender la existencia del Estado de Israel. No es ningún delito, no es ningún pecado, es algo absolutamente legítimo. Bueno, él mismo lo dice, ¿no? Consultado por El País, que si lo acusan de algo malo, él está orgulloso de ser sionista. Dicen sionista, sí, bueno, ni lo tomo como un insulto, es a mucha honra, diría yo. Sumado a esto, el diputado Schipani convocó al decano Pablo Martínez y al rector Rodrigo Arim al Parlamento, donde quedó registrado en el acta taquigráfica la instrumentalización de la investigación administrativa por el lobby sionista contra la agrupación. Decía el diputado Schipani: el planteo que le hago al señor decano es cómo se piensa abordar este tema con estos grupos radicales, con estos grupos violentos, con estos grupos confesamente antisemitas, porque en definitiva terminan logrando su objetivo. Porque si bien es un grupo minoritario estudiantil, tengo entendido que en el cogobierno tienen 2 de los 3 delegados. Responde el decano Martínez: tuve a esta altura 2 reuniones solicitadas por el Comité Central Israelita, preocupados por la situación. En ambas reuniones transmitimos lo que les voy a decir ahora, que la facultad estaba tomando todas las medidas. Una, y esto es muy claro, es la estrategia disciplinaria que está en curso. La instrucción de un sumario es el paso más avanzado de un proceso disciplinario que podemos establecer. A su vez, hay una investigación en curso que también tendrá sus derivaciones. Añade el rector Rodrigo Arim: me parece importante señalar que tampoco es bueno instalar la idea de que tenemos un problema estructural de antisemitismo en la universidad. Eso no es cierto. Hoy tenemos una situación planteada que claramente califica para eso. Esta rendición ante el Parlamento de las autoridades universitarias fue el 15 de mayo y el día 28 de mayo, solo 13 días después, la División Jurídica de la UDELAR solicitó sumario y prohibición de ingreso a la facultad para 6 compañeros, unificando todos los expedientes en la causa llamada 21 de junio. El rector y el decano, al salir del Parlamento, dan una conferencia en donde ya son jueces y acusan la existencia de antisemitismo. ¿En qué medida estamos hablando de antisemitismo dentro de la facultad esta que estamos considerando? A ver, que hay alguna expresión de antisemitismo es claro, por lo que acabo de decir. De hecho, vuelvo a repetir, hay procesos abiertos al respecto, ¿sí? Que eso sea una característica instalada en la facultad no es cierto. Porque claramente la voluntad de los colectivos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación va en otra dirección. Que la mayor figura jerárquica dentro de la universidad y la facultad den un veredicto anticipado, ¿no flecha desde el principio el resultado del sumario?
2 años después, el contraste con el comunicado reciente de Dufu es significativo. Allí prácticamente desaparece el eje antisemitismo que había estructurado el discurso institucional anterior y emerge, en cambio, una narrativa centrada en violencia física, verbal, hostigamiento, violencia psicológica y especialmente en la idea de un grupo de varones que amedrentaba a estudiantes, en su mayoría mujeres. El conflicto pasa así de ser presentado como un problema político-ideológico asociado al antisemitismo y Palestina a un caso de convivencia universitaria y violencia de género. ¿Qué discusión queda fuera de escena cuando el conflicto deja de hablar de Palestina y pasa a hablar exclusivamente de convivencia? Ese desplazamiento no es casual. El nuevo encuadre permite despolitizar parcialmente el origen del conflicto y reubicarlo en un terreno institucional mucho más legitimado en la coyuntura universitaria contemporánea. Mientras el discurso sobre antisemitismo colocaba inevitablemente en el centro la discusión sobre sionismo, Palestina y libertad de expresión política, el énfasis en violencia de género funciona como un registro discursivo más difícil de cuestionar públicamente y con mayor capacidad de aislar políticamente a los sancionados. Y por si hiciera falta otra coincidencia, para entender el trasfondo político de todo este proceso, el 6 de mayo de 2026, a propuesta de la 21 de junio, el Consejo de Humanidades votó revocar el convenio UDELAR-Tel Aviv. Apenas 15 días después, el 21 de mayo, el Consejo votó el sumario contra los 6 estudiantes. ¿Hay tantas casualidades? Además, el comunicado Dufu introduce un elemento estadístico, la mayoría mujeres, que busca producir un efecto político y moral inmediato, aunque no aporta información concreta sobre los contenidos específicos de cada testimonio ni sobre la naturaleza exacta de las acusaciones. El propio texto construye una asociación entre cantidad de testimonios de mujeres y gravedad política de los hechos, desplazando el foco desde el conflicto político original hacia una caracterización moral del grupo sancionado. De hecho, en un programa de Reactiva Contenidos, militantes de la Lista 45 enviaron audios intentando dar testimonio sobre las supuestas violencias y dejaron al descubierto lo vago de sus consideraciones. No narran ningún hecho, sino que expresan sus emociones, lo que sintieron, pero nada con sustento, menos algún elemento probatorio. Y ahí entra otra lógica que es la de la dominación territorial, el dominio del espacio, que es algo por lo que hemos luchado y que hemos logrado revertir, que es que ellos estaban instalados en distintos lugares de la facultad y vos yo entraba, por ejemplo, y evitaba a toda costa subir las escaleras, iba por el ascensor para no tener que verlos, porque en esos momentos de mayor, digamos, más álgidos de todas estas situaciones, yo iba en el ómnibus, llegaba por el Palacio Legislativo y ya me daba taquicardia y me empezaba a faltar el aire y no se me iba hasta que entraba al salón de clase, porque sabía que había podido trascender todo ese camino tortuoso que implicaba con llegar a la puerta, entrar, recorrer la facultad y llegar a mi destino al salón de clase. Esa es otra de las lógicas, la del dominio del espacio, que hoy se ha revertido por suerte y hoy podemos decir que la Facultad de Humanidades es completamente diferente en su ambiente, en su comunidad. Sin embargo, esas declaraciones a la universidad ya le sirvieron, porque no buscaba la verdad, sino hacer desaparecer a la agrupación 21 de junio. Es fundamental aclarar que no existe mente denunciantes, como pretende dar a entender el decano, sino que fueron llamados a declarar por los instructores del sumario como testigos. Solo eran testimonios y no requerían ningún elemento probatorio que sustentara esas afirmaciones. La contradicción es relevante porque el sumario originalmente fue defendido institucionalmente como respuesta a expresiones consideradas antisemitas y a situaciones vinculadas al caso Spectorowski. El cambio posterior de narrativa sugiere una reformulación comunicacional del conflicto acorde a un escenario político distinto, donde el encuadre previo podía resultar más discutible o generar mayores resistencias dentro de sectores de izquierda y del movimiento estudiantil.
Respecto a la interna del movimiento estudiantil, la agrupación 21 de junio ha desarrollado una línea de denuncia sistemática contra el decano de la facultad, sectores de la FEU y agrupaciones estudiantiles vinculadas a la lista 45, a quienes acusa de impulsar un proceso de disciplinamiento político dentro de la universidad. En sus comunicados, la organización sostiene que los sumarios, sanciones y restricciones aplicadas contra sus militantes responden a una ofensiva contra posiciones antiimperialistas y antisionistas. En documentos programáticos posteriores, la agrupación amplió esas acusaciones. Allí sostiene que existe un centro de estudiantes funcional al decanato y que actuaría como brazo estudiantil de las autoridades, colaborando en la censura de actividades, clausura de espacios gremiales y legitimación de sanciones contra sectores opositores. También denuncian prohibiciones para ingresar a salones, cierre de carteleras y utilización de investigaciones administrativas para criminalizar posiciones políticas, especialmente las vinculadas a Palestina y a críticas al sionismo. Ese brazo estudiantil oficialista que ha ido cambiando la presentación, Humanidades en Acción, Confluir Humanidades, Lista 0 y 45, de la veintena de testimonios, la gran mayoría pertenece a ese grupo de listas que han sido opositoras a la 21 de junio, y muchos han sido cooptados en algún cargo de la facultad, inclusive recientemente se dio un nuevo cargo a dedo. Una contratación sin concurso, ni de mérito, ni de pruebas. Este mecanismo se ha venido utilizando con bastante frecuencia para contratar gente de forma directa. Me permito licencia de decir a dedo, y me parece que no corresponde en general y no corresponde en particular cuando se utiliza como un mecanismo de cooptación y de premiación a quienes han sido denunciantes de la agrupación 21 de junio. El artículo 46 se está utilizando como un mecanismo de premio a quien denuncia la 21 de junio. Pero además de las supuestas carmelitas descalzas que hoy actúan, están aterrados por la supuesta violencia de la 21. Este grupo de mercenarios han tenido algunos personajes realmente preocupantes en su composición. Por mencionar algunos, Adrián Baraldo, que aparece mencionado como un delincuente uruguayo vinculado a la banda de Fernando Frabasil, asociado a homicidios, copamientos y rapiñas a fines de los años 90. La referencia más concreta surge de una nota de la Red 21, donde se indica que Baraldo fue el autor material del homicidio del cambista Carlos René Machado en Rivera. El artículo señala además que había integrado la banda de Frabasil y que estuvo involucrado en un copamiento a una agencia de quinielas frente al Hospital de Clínicas en 1998, episodio en el que fue asesinado un policía retirado. También se menciona que había sido procesado y enviado al penal de Libertad, pero luego fugó y continuó actuando delictivamente. Los estudiantes la 21 de junio han denunciado públicamente que este sujeto amenazó a compañeras, que además eran consejeras de la facultad, de empalarlas, un método carcelario sumamente violento de asesinato. Esa denuncia quedó en la nada. Además, se pudo ver a Daniel Núñez Fosalva, que fue un contraalmirante de la Armada Nacional que ocupó cargos de alta jerarquía vinculados al Estado Mayor y al Sistema de Inteligencia Naval Uruguayo, llegando a ser jefe de División Inteligencia en Estado Mayor General de la Armada. Las referencias públicas sobre él son relativamente escasas, algo habitual en cuadros superiores ligados a áreas de inteligencia militar. Sin embargo, abre la duda de qué hacía semejante figurita militando con gurisas jóvenes en una facultad contra una agrupación de estudiantes. Además, operaba como una especie de organizador, parándose en el tercer piso de facultad, con una vista panóptica, y recibiendo a las gurisas estudiantes que militaban con él a conversar de forma bilateral, sin dejar de mirar los movimientos de la 21 de junio. ¿Quiénes se benefician políticamente con la exclusión de la 21 de junio? Detrás de esta situación convergen distintos actores con un mismo objetivo: hacer desaparecer a la agrupación 21 de junio. Por un lado, el lobby sionista, que identifica a la agrupación estudiantil como un adversario debido a la intensa campaña de denuncia al genocidio que ha impulsado dentro de la universidad y que incluso ha alcanzado repercusión nacional. Por otro lado, la institución y el decanato de turno, interesados en neutralizar cualquier foco de reivindicación estudiantil para consolidar una gremialidad amarilla y afín que han logrado cooptar incluso frente al rechazo de los docentes de carrera. A esto se suma una tendencia estudiantil que ha aprovechado oportunistamente la situación para hacerse un control del centro de estudiantes y transformarlo en un centro de amigos, funcional al decanato.
Prueba de ello fueron consignas como "no votes violentos", difundidas cuando las denuncias supuestamente aún eran reservadas y cuando su utilización pública implicaba, según sus propios argumentos, revictimizar a la compañera denunciante. Ese aspecto, sin embargo, no pareció preocuparles. La documentación analizada muestra que el origen del proceso se encuentra en un contexto muy concreto. La campaña impulsada por la agrupación 21 de junio en solidaridad con Palestina, las denuncias contra el sionismo dentro de la universidad y el conflicto generado por la contratación de Alberto Spectorowski. Sin embargo, a medida que el expediente avanzó y el escenario político cambió, también se transformó la narrativa utilizada para explicar públicamente las sanciones. Las acusaciones de antisemitismo que ocuparon el centro de escena durante 2023 y 2024 fueron desplazadas por un discurso centrado en violencia de género, violencia psicológica y discriminación religiosa. Ese cambio de encuadre no modifica únicamente el lenguaje utilizado, modifica también el significado político del conflicto, las formas en que puede ser discutido y las posibilidades de defensa de quienes resultan señalados. Cada espectador podrá sacar sus propias conclusiones, pero los documentos, las resoluciones, las actas parlamentarias y la cronología de los acontecimientos permiten formular una pregunta que sigue abierta. Si el proceso comenzó en el marco de una disputa política vinculada a Palestina, al sionismo y a la actividad gremial universitaria, ¿por qué esos elementos fueron desapareciendo progresivamente del relato oficial hasta quedar prácticamente fuera de escena?